Hoy empiezo a leerte Zen en el arte del tiro con arco del filósofo alemán Eugen Herrigel, que tuvo una relación muy estrecha con la cultura japonesa y es uno de los introductores del Zen en Occidente. Y es un texto muy importante tanto para el desarrollo personal como para la actividad artística y para cualquier proyecto que podamos emprender, para cualquier plan que tengamos en relación con la experiencia de su cumplimiento o su incumplimiento. Comienza con una advertencia del traductor al castellano, que es Juan Jorge Tomás. Este libro no será fácil de leer como no ha sido fácil de traducir. Han sido inevitables ciertas durezas en el estilo, ciertas extravagancias en el empleo de los vocablos, tanto en el original alemán como en nuestra versión, pues es poco menos que imposible expresar con palabras las cosas que con palabras no pueden expresarse. Una de ellas es el Zen, y sin embargo, casi ha llegado a convertirse, igual que el yoga, en un movimiento de moda. Hasta se han fundado clubes de Zen. Mayor aberración ya no es posible. Prevenir contra ella ha de ser una de las finalidades de este libro. Abre comillas. El meramente curioso no tiene derecho. El Zen, como toda mística, será comprendido únicamente por un místico que no sucumbirá a la tentación de obtener en forma subrepticia lo que la experiencia mística le niega. Cierra comillas. Si el lector tiene siempre presentes estas palabras del autor y si se esfuerza con humildad en leer entre líneas, podrá extraer de este opúsculo todo cuanto la simple lectura pueda brindarle. Si desea ir más allá, habrá de entregarse con todo su ser y decir con el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Introducción de Daisetsu Suzuki, filósofo japonés que también contribuyó a la difusión del Zen en Occidente. Uno de los factores esenciales en la práctica del tiro de arco y de las otras artes que se cultivan en el Japón y probablemente también en otros países del lejano Oriente es el hecho de que no entrañan ninguna utilidad. Tampoco están destinadas a brindar goce estético, sino que significan ejercitación de la conciencia que ha de relacionarse con la realidad última. Así pues, el tiro de arco no se realiza tan solo para acertar el blanco. La espada no se blande para derrotar al adversario. El danzarín no baila únicamente con el fin de ejecutar movimientos rítmicos. Ante todo, se trata de armonizar lo consciente con lo inconsciente. Para ser un verdadero maestro del tiro de arco no basta dominio técnico. Se necesita rebasar este aspecto, de suerte que el dominio se convierta en arte sin artificio emanado de lo inconsciente. Respecto del tiro de arco, significa que arquero y blanco dejan de ser dos objetos opuestos y se transmutan en realidad única. El arquero ya no está consciente de su yo, como un individuo cuya misión es acertar el blanco. Mas ese estado de no conciencia
lo alcanza solo si está enteramente libre y desprendido de su yo, si se aúna a la perfección de su destreza técnica. Esto se distingue fundamentalmente de todo progreso que pudiera alcanzarse en el manejo del arco. Ese algo tan distinto, que pertenece a una muy otra categoría, se llama satori. Es intuición, pero difiere por completo de lo que por regla general suele denominarse así. Prajñā. Prajñā podría concebirse como sabiduría trascendental, mas esta expresión tampoco refleja los múltiples matices de la voz prajñā, por cuanto se trata de intuición que capta simultáneamente la totalidad e individualidad de todas las cosas. Es intuición que reconoce sin meditación alguna que cero es infinito y que infinito es cero. Y esto no ha de tomarse en sentido simbólico ni matemático, sino como experiencia directamente aprehensible. Por eso, Satori es, hablando en términos psicológicos, hallarse allende los límites del yo. Desde un punto de vista lógico, es percepción de la síntesis de afirmación y negación. En cuanto a su aspecto metafísico, es aprehensión intuitiva de que ser es devenir y devenir es ser. La diferencia característica entre el Zen y todas las demás doctrinas de índole religiosa, filosófica o mística reside en que jamás desaparece de nuestra vida cotidiana, pero a pesar de toda su aplicabilidad práctica y de toda su, entre comillas, concretez, entraña algo que lo separa de la contaminación y del ajetreo mundanos. He aquí el punto de contacto entre el Zen y el tiro de arco, o las demás artes, como esgrima, arreglos florales, ceremonia del té, danza y bellas artes. El Zen es la conciencia cotidiana, según la expresión de Baso Matsu, fallecido en 788. Esa conciencia cotidiana no es otra cosa que, abre comillas, dormir cuando se tiene sueño, comer cuando se tiene hambre, cierra comillas. Apenas reflexionamos, razonamos y formulamos conceptos, lo inconsciente primario se pierde y surge un pensamiento. Ya no comemos cuando comemos, ya no dormimos cuando dormimos. Se disparó la flecha, pero no vuela en línea recta hacia el blanco, y éste no está donde debería hallarse. El hombre es un ser pensante, pero sus grandes obras las realiza cuando no calcula ni piensa. Debemos reconquistar el candor infantil a través de largos años de ejercitación en el arte de olvidarnos de nosotros mismos. Logrado esto, el hombre piensa sin pensar. Piensa como la lluvia que cae del cielo. Piensa como las olas que se desplazan en el mar. Piensa como las estrellas que iluminan el cielo nocturno, como la verde fronda que brota bajo el tibio viento primaveral. De hecho, él mismo es la lluvia, el mar, las estrellas, la fronda. Una vez que el hombre haya alcanzado ese estado de evolución espiritual, será maestro zen de la vida. No necesita, como el pintor, de lienzo, pinceles ni colores.
No necesita, como el arquero, de arco, flecha, ni blanco, ni de otros recursos. Se sirve de sus miembros, de su cuerpo, cabeza y órganos. Su vida en el Zen se expresa por medio de todos esos instrumentos importantes como manifestaciones suyas. Sus manos y pies son los pinceles, y todo el universo es el lienzo sobre el cual pintará su vida durante 70, 80 y hasta 90 años. El cuadro así pintado se llama historia. Hoyen de Gozo-san, muerto en 1104, dice, abre comillas, he aquí un hombre que convierte el vacío del espacio en hoja de papel, las olas del mar en tintero y el monte Sumeru en pincel para escribir estas 5 sílabas, so, shi, sai, rai, i. En una nota al pie dice, estos 5 caracteres chinos significan literalmente el motivo del primer patriarca para venir de Occidente. Este tema a menudo es contenido de un mondo. Es como si se preguntara por la esencia del Zen. Comprendido esto, el Zen es este mismo cuerpo. A él le doy mi sagu y me inclino ante él profundamente. Cierra comillas. En otra nota al pie, el sagu es uno de los objetos que el monje Zen lleva consigo. Lo extiende delante de él cuando se inclina ante el Buda o el maestro. Podría preguntarse qué significa esta manera fantástica de escribir. ¿Por qué es digno de la más alta veneración un hombre capaz de ello? Un maestro del Zen tal vez respondería, como cuando tengo hambre, duermo cuando estoy cansado. Mas el lector aún estará esperando la respuesta a su pregunta por el arquero. En este maravilloso libro, el profesor Herrigel, filósofo alemán que residió en el Japón, donde se dedicó a la práctica del tiro de arco para acercarse a la comprensión del Zen, nos ofrece una iluminada descripción de su propia experiencia. Su manera de expresarse permitirá al lector occidental familiarizarse con ese modo de vivencia oriental tan peculiar y aparentemente inaccesible. Ipswich, Massachusetts, mayo de 1953. Comienzo a leerte entonces el texto de Herrigel. 1. A primera vista, establecer una relación entre el Zen, sea cual fuere el concepto que de esto se tenga, y el tiro de arco, ha de parecernos una intolerable degradación. Aunque con generosa complacencia aceptáramos para el tiro de arco la denominación de arte, difícilmente alguien buscará en ese arte otra cosa que una destreza puramente deportiva. En consecuencia, esperará un relato sobre hazañas asombrosas de arqueros japoneses que tienen la ventaja de poder inspirarse en una secular tradición nunca interrumpida del todo acerca del manejo del arco y la flecha. En el lejano oriente, hace tan solo pocas generaciones que las armas modernas suplieron a los antiguos medios de combate, por lo menos los utilizados en la guerra. Pero tal circunstancia no ha impedido de manera alguna que la gente continuara ejercitándose en el uso de estos. Por el contrario, son cada vez más amplios los círculos de adeptos dedicados a esas prácticas. ¿No podrá esperarse entonces una descripción del modo peculiar
en que el tiro de arco se lleva a cabo hoy en día en el Japón como deporte nacional? Nada más lejos de la verdad que precisamente este supuesto. Al tiro de arco en el sentido tradicional, respetado como arte y honrado como herencia, los japoneses no lo consideran como deporte, sino, aunque parezca extraño en un primer momento, como acto ritual. Por ende, el arte del tiro de arco no significa para ellos habilidad deportiva cuyo dominio primordialmente es físico, sino maestría cuyo origen ha de buscarse en ejercicios espirituales y que tiene por finalidad acertar en lo espiritual. En el fondo, el tirador apunta a sí mismo y tal vez logre acertar en sí mismo. Sin duda esto parecerá enigmático. ¿Cómo se dirá el tiro de arco practicado en el pasado para la lucha a muerte? Ni siquiera se habría conservado como un verdadero deporte, sino que estaría transformado en un ejercicio espiritual. ¿Para qué se necesitan entonces el arco y la flecha y el blanco? ¿No se reniega con esto del antiguo arte viril y del sentido honesto e inequívoco del tiro de arco y se lo constituye como algo nebuloso, sino lisa y llanamente fantástico? Cabe señalar, sin embargo, que el peculiar espíritu de ese arte, desde que no debe ponerse a prueba en luchas sangrientas, se ha manifestado aún más nítida y convincentemente. Por espíritu cuyo vínculo con el arco y la flecha no es de reciente data, puesto que ha sido inherente a ellos desde un principio. No se trata de que la tradicional técnica del tiro de arco, después de haber perdido su importancia para el combate, se haya convertido en un placentero pasatiempo carente de seriedad. La doctrina magna del tiro de arco nos dice otra cosa. Según ella, ahora como antes, es una cuestión de vida o muerte, por cuanto concierne a un enfrentamiento del tirador consigo mismo. Y ese modo de oposición no es pobre sustituto, sino el fundamento sustentador de todo enfrentamiento dirigido hacia el exterior, tal vez contra un adversario físico. De modo, pues, que sólo en ese enfrentamiento del arquero consigo mismo se revela la esencia oculta de ese arte, y por ello su enseñanza no detenta nada esencial si prescinde de la aplicación práctica que en su tiempo exigían las lides caballerescas. Quien se consagra hoy al arte del arco obtiene de la evolución histórica el innegable beneficio de no sucumbir a la tentación de empañar o simplemente impedir, con la proposición de fines utilitarios, la comprensión de la magna doctrina, por más que se oculte a sí mismo esos fines. Porque, y en esto están de acuerdo los maestros arqueros de todos los tiempos, el acceso está abierto solo a aquellos que se acercan con el corazón puro, es decir, libre de segundas intenciones. Si se pregunta ahora desde este punto de vista cómo ven y describen los maestros arqueros japoneses ese enfrentamiento del tirador consigo mismo, su respuesta parecerá más que misteriosa, porque para ellos el enfrentamiento consiste en que el arquero apunta a sí mismo y sin embargo no a sí mismo, y que entonces tal vez haga blanco en sí mismo y sin embargo no en sí mismo, de modo que será a un tiempo el que asesta y el que es asestado, el que acierta
y el que es acertado. O bien, para expresarlo con algunos términos muy caros a los maestros arqueros, es preciso que el tirador, pese a todo su hacer, se convierta en centro inmóvil. Entonces surge lo último y lo más excelso. El arte deja de ser arte, el tiro deja de ser tiro. Será un tiro sin arco ni flecha. El maestro vuelve a ser discípulo, el diestro principiante, el fin comienzo y el comienzo consumación. Para el hombre del lejano oriente, estas oscuras fórmulas son transparentes y familiares. A nosotros, en cambio, sin duda, nos dejan perplejos. No nos queda, pues, otro remedio que ir más lejos aún. Desde hace bastante tiempo ha dejado de ser un secreto, hasta para nosotros, los europeos, que las artes japonesas, dada su forma intrínseca, se originan en la raíz común del budismo. Esto vale para el arte de los arqueros en el mismo sentido y la misma medida que para la pintura a la tinta china, para el arte dramático, no menos que para la ceremonia del té, para el arreglo floral, igual que para el arte de la espada. Esto significa, en primer lugar, que todas esas artes presuponen, y según su índole cultivan conscientemente, una actitud espiritual que en su forma más elevada es característica del budismo y determina el ser del hombre sacerdotal. Por cierto, no nos referimos al budismo sin más. No se trata del budismo puramente especulativo, que por haberse divulgado en escritos de supuesta accesibilidad es el único conocido en Europa y hasta se pretende comprendido. Nos referimos al budismo Dhyana, llamado Zen en el Japón, que en primer lugar no quiere ser especulación, sino vivencia directa de aquello que, como causa sin causa de lo existente, no puede concebirlo el intelecto, ni aun después de las experiencias más inequívocas e irresistibles, puede ser aprehendido e interpretado. Uno lo conoce sin conocerlo. Con el fin de lograr esas decisivas experiencias, el budismo Zen sigue caminos que, a través de un recogimiento practicado metódicamente, han de conducir al hombre a percibir en lo más profundo de su alma lo inefable que carece de causa y modos, y lo que es más, a unirse con ello. Con respecto al tiro de arco, esto significa, expresado de manera muy aproximada y tal vez precisamente por eso pasible de interpretación errónea, que los ejercicios espirituales a los cuales se debe exclusivamente que la técnica del tiro de arco se convierta en arte, y si se diera finalmente en arte sin artificio, sean ejercicios místicos. Por eso, el tiro de arco de ninguna manera puede significar un intento de lograr algo exteriormente con arco y flecha, sino interiormente con el propio yo. Arco y flecha son, por decirlo así, nada más que pretexto de algo que podría darse también sin ellos. El camino hacia una meta, no la meta misma. Ayudas para dar el salto final y decisivo. Frente a esta circunstancia, nada mejor que poder recurrir a exposiciones de adeptos del Zen con el fin de profundizar nuestra comprensión del tema. Estas no faltan, por cierto. Así,
Por ejemplo, Daisetsu Suzuki, en sus ensayos sobre Zen budismo, ha podido demostrar que la cultura japonesa y el Zen están íntimamente interrelacionados, de suerte que las artes japonesas, la actitud espiritual del samurái, el estilo de vida del japonés, su forma de vida moral, estética y hasta cierto punto incluso la intelectual, deben su peculiaridad a ese fundamento zenista. Por eso son poco menos que incomprensibles para quien no esté familiarizado con él. Las publicaciones de Suzuki, sumamente significativas, así como las indagaciones de otros investigadores japoneses, han despertado un justificado interés. Se admite plenamente que el budismo jhana, nacido en la India, desarrollado después de profundas transformaciones hasta alcanzar toda su madurez en la China, adoptado finalmente y cultivado como tradición viviente aún en nuestros días por el Japón, que ese Zen, pues, es capaz de desencadenar formas insospechadas de la existencia humana cuya comprensión no puede estimarse demasiado. Es innegable que sigue siendo sumamente escaso lo que los europeos hemos podido aprehender hasta ahora de su esencia. Como si se opusiera a toda penetración, nuestras tentativas de explorarlo mediante la intuición y la empatía, a los pocos pasos encuentran obstáculos insalvables. Envuelto en impenetrables tinieblas, el Zen se nos presenta como el enigma más extraño que la vida espiritual asiática nos propone, insoluble y no obstante irresistiblemente atractivo. La causa de esa penosa impresión de inaccesibilidad ha de buscarse en cierta manera en el estilo de cuanto hasta ahora se ha dicho sobre el Zen. Ningún hombre razonable exigirá que el zenista trate ni siquiera de bosquejar las experiencias que lo han liberado y transmutado. La impensable e inexpresable verdad, entre comillas y con mayúscula, que en adelante alimenta su vida. En este sentido, el Zen está emparentado con el puro misticismo contemplativo. Quien no haya tenido experiencias místicas queda excluido, haga lo que hiciere. Esta ley, que rige todo misticismo genuino, no admite excepciones. No se opone a ello el hecho de que existe toda una profusión de textos zen considerados como sagrados, mas tienen la peculiaridad de revelar su vivificante sentido únicamente a quien ya haya realizado todas las experiencias decisivas, de suerte que sea capaz de extraer de aquellos textos la confirmación de lo que independientemente de ellos ya posee y es. Para el neófito, en cambio, no sólo permanecen mudos, pues cómo haría para leer entre líneas, sino que inevitablemente le causarán la más funesta confusión, aunque se les acerque con la mayor delicadeza y se entregue a ellos olvidándose de sí mismo. Por eso el Zen, como toda mística, será comprendido únicamente por un místico, quien, por serlo, no sucumbirá a la tentación de obtener en forma subrepticia lo que la experiencia mística le niega. Por otra parte, el transformado por el Zen y acrisolado por el fuego de la verdad, vive una vida demasiado convincente como para que se pueda hacer caso omiso de ella. Por lo tanto, no pide mucho quien a impulsos de una afinidad espiritual profundamente sentida
y en búsqueda del acceso a ese poder innombrable que produce tan magna obra, el meramente curioso no tiene derecho a exigir nada, espera que el cenista, por lo menos, describa el camino que conduce hacia la meta. Ningún místico y en consecuencia ningún cenista es, después de dar el primer paso, quien será cuando haya consumado su autoperfección. ¿Cuántas cosas tiene que vencer y dejar atrás hasta que por fin tropiece con la verdad? ¿Cuántas veces le atormenta en el camino la desconsoladora sensación de aspirar a lo imposible? Y no obstante, llegará el día en que lo imposible se habrá hecho posible, más aún, natural. Entonces, ¿no podrá concebirse la esperanza de que la esmerada descripción de tan larga y fatigosa senda por lo menos nos permita preguntarnos si en verdad nos atreveremos a seguirla? Mas tales descripciones del camino y de sus estaciones faltan casi por completo en la literatura zenista. Esto se debe, por una parte, a que el adepto del Zen se niega rotundamente a ofrecer una especie de manual de instrucciones para alcanzar la bienaventuranza, pues sabe por propia experiencia que nadie puede iniciarse en ese camino sin la concienzuda dirección de un experimentado preceptor, ni recorrerlo hasta el final sin la ayuda de un maestro. Pero no menos decisivo es, por la otra, que sus vivencias, victorias y transmutaciones, mientras sigan siendo suyas, han de ser vencidas y transmutadas una y otra vez hasta tanto todo lo suyo esté aniquilado. Solo así se echa la base para las experiencias que, como verdad universal, lo despiertan a una vida que ya no es su vida cotidiana y personal. Vive sin que siga siendo él quien vive. Desde este punto de vista se comprenderá por qué el cenista evita hablar de sí mismo y por ende de su evolución. No porque lo considere como una garrulería inmodesta, sino lisa y llanamente como una traición al Zen. La sola decisión de decir algo acerca del Zen le exige un serio examen de conciencia. Cual grave advertencia tiene ante sí el recuerdo de uno de los más grandes maestros que, interrogado por la naturaleza del Zen, guardó silencio, inmutable, como si no hubiera escuchado la pregunta. Y entonces, ¿es concebible que el cenista habría de sucumbir a la tentación de rendir cuentas acerca de sí mismo, de lo que ha arrojado de sí y que no echa ya de menos? Frente a esta situación sería irresponsable de mi parte conformarme con seguir ofreciendo fórmulas paradojales y tratar de salir bien librado con rimbombantes palabras. Mi propósito es hacer relucir la esencia del Zen a través de la manera en que obra en una de las artes acuñadas por él. Es cierto que ese relucir aún no es iluminación en la acepción del término tan fundamental para el Zen, pero por lo menos insinúa la presencia de algo que, como detrás de impenetrables bancos de niebla, se oculta a la vista y cual fusilazos en lontananza da cuenta del relámpago lejano. Aprehendido de este modo, el arte del tiro de arco representa, por así decirlo, un curso preparatorio para el Zen. De este modo, un acontecer que de por sí resultaría incomprensible
se torna transparente, gracias a hechos por de pronto bien concretos. Desde un punto de vista fáctico, a partir de cada una de las artes mencionadas, podría iniciarse un camino hacia el Zen. Con todo, creo alcanzar mi meta en la forma más eficiente si describo la trayectoria que debe recorrer el discípulo del arte de los arqueros. Dicho más explícitamente, trataré de exponer las vicisitudes de una enseñanza proporcionada durante casi 6 años por uno de los más grandes maestros de ese arte. Son, pues, mis propias experiencias las que me autorizan a ello. Mas para ser comprendido, aunque de manera aproximada, porque ya esa instrucción preliminar ofrece bastantes enigmas, no puedo hacer otra cosa sino relatar con detalles todos los obstáculos que tuve que vencer y todas las inhibiciones de las cuales tuve que desprenderme antes de que consiguiera penetrar en el espíritu de la magna doctrina. Hablo de mí mismo porque no veo otra posibilidad de alcanzar mi meta. Por la misma razón, me limitaré a describir lo esencial para que se destaque con mayor nitidez. Y deliberadamente me abstendré de pintar el ambiente donde se realizó la enseñanza, de evocar escenas arraigadas en mi memoria y sobre todo de esbozar la imagen del maestro, por seductor que todo ello sea para mí. Me limitaré a describir el arte del tiro de arco, tarea más dificultosa por momentos que su propio aprendizaje, y llevaré mi exposición hasta el punto desde el que se vislumbran los remotos horizontes detrás de los cuales respira el Zen.